Y en esta mañana, continuando con el tema que hemos venido tratando y considerando durante las pasadas semanas, queremos abrir nuestras Biblias. En el día de hoy vamos a tratar dos pasajes de la epístola a los Romanos. Uno es en secuencia y lo vamos a tratar en la segunda parte. El primero, vamos a retroceder un poco a Romanos capítulo 1. Y realmente vivimos en unos tiempos muy desafiantes, donde vivimos en tiempos de revolución moral, tiempos de redefinición en el mundo en que vivimos, tiempo en que las cosas que nosotros dábamos por sentado como normal ya es cuestionable en muchos aspectos de la vida. Y ante todo eso, considerando lo que yo decía hace un par de semanas atrás, la eternidad de nuestro Dios, que servimos a un Dios que es eterno, y en esa eternidad de Dios nada le sorprende, porque todo Él lo dijo en su palabra, está escrito en su palabra. A nosotros sí nos sorprende, pero a Dios no le sorprende, porque Él es Dios, Él es eterno. Entonces, basado en eso, pues tenemos que ver el mundo en que vivimos a la luz de lo que Dios dice en su palabra, a la luz del propósito eterno de Dios. En el día de hoy, la palabra que voy a compartirles a ustedes es una palabra expositiva de la epístola a los Romanos. No es una palabra. No estoy predicando mi opinión. Como dije la última vez, a Dios poco le importa mi opinión. Yo estoy predicando lo que está en la palabra. Y esa es mi responsabilidad, predicar el consejo de Dios en la palabra. Y la palabra nos bendice, por supuesto que nos bendice. La palabra nos edifica, la palabra nos enseña, la palabra alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. La palabra expone lo más profundo de nuestras vidas, aquello que está en desorden en nuestras vidas, o aquello que está en desorden, quizás no en comportamiento, pero en nuestra manera de pensar. Y Dios, por medio de su palabra y su Santo Espíritu iluminando, trayendo poder, revelando su palabra, la pone en orden y nos pone en perspectiva. El reto que hay con la predicación expositiva es que tanto el que está escuchando como el que está predicando tiene que convertirse, someterse a la autoridad de las Escrituras. Muchas veces escuchamos mensajes de temáticos. Y esos mensajes temáticos son muchos muy buenos, si el que lo está exponiendo conoce bien las Escrituras y es honesto delante del Señor y lo presenta en los contextos adecuados. Pero el desafío que hay con los sermones temáticos es que es muy fácil, podemos caer en la tentación de convertir la Escritura al tema, forzar la Escritura, el texto, al tema. Y de ahí es que surgen muchas herejías, de ahí es que surgen muchas cosas fuera de contexto, de ahí es que escuchamos personas citando las Escrituras mal citadas, fuera de contexto, incorrectamente, porque el que está exponiendo la Escritura lo está haciendo desde el punto de vista como expositor, el que está hablando como el orador, ¿verdad? El predicador. Pero no se está poniendo él así. Y esta palabra en específico, en una manera u otra, para mí es un desafío. Para mí es un reto. Para mí porque Dios me habla, y cuando Dios me habla por medio de su palabra, es un reto. Es un desafío, sobre todo cuando hay cosas que Dios desea tratar en mi vida. Y Dios que desea tratar en sus vidas. Y por eso
A la luz de eso, queremos considerar en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, y lo vamos a leer, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿En qué consiste eso que Pablo habla de que la injusticia de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia? Impiedad e injusticia de los hombres. Y aquí lo vemos en estos versos que acabamos de ver. De que el hombre por naturaleza el hombre es pecador desde la caída. Vivimos en un mundo caído. Y Pablo está aquí exponiendo desde Génesis 3, el hombre es pecador. El hombre es pecador por condición de pecado. Su condición es pecaminosa. Y por lo tanto, el deseo inherente del hombre o la propensidad inherente del hombre es de no glorificar a Dios, de no reconocer la dádiva de Dios, de arrastrarse por la vanidad, de rebelarse contra Dios, de reemplazar a Dios, de adorarse a sí mismo, de adorar a animales o cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso, mis amados, se llama idolatría. Saben, en cierto tiempo en mi vida, recuerdo un predicador que cantaba: los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, tienen boca y no tienen ojos y no pueden ver, tienen boca y no pueden hablar. Jehová sí tiene poder. Es un corito. Pero ¿qué tal los ídolos que están dentro de nuestros corazones? ¿Qué tal de los ídolos que nosotros nos hacemos de nosotros mismos? ¿Qué tal de los ídolos que nosotros hacemos de cualquier cosa que vaya a reemplazar a Dios? Eso es idolatría también. Quizás no son ídolos de estatuas, pero son ídolos porque idolatría es cualquier cosa que venga a reemplazar o a tomar el lugar de Dios. Y fíjense una cosa, queremos considerar bien rápidamente, versículo 24, cuáles son el resultado de una vida sin Dios. Porque todo esto se traduce a una vida sin Dios. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuál es el resultado de una vida sin Dios? Es la inmundicia. Dice que Dios los entregó a la inmundicia. Y la inmundicia es impureza y depravación moral. Hay una relación directa entre el paganismo y la inmoralidad. ¿Ustedes sabían eso? Vamos a ver en un momento, a través de toda la historia, cómo el paganismo y cómo la idolatría
se relaciona con la impureza, sobre todo impureza de tipo sexual. La concupiscencia es la deshonra de sus propios cuerpos, el mal uso y mutilación del cuerpo. ¿No les suena eso familiar? La destrucción de la verdad. Aquello que dice tu verdad y mi verdad. Perdón, solamente hay una verdad. Yo no sé, pero las opiniones son libres, pero la verdad es sagrada. La verdad es una. No te gustará la verdad, no te quieres someter a la verdad, pero es una sola la verdad. Entonces, eso de mi verdad, tu verdad, la verdad no existe. Me dijo un agnóstico a mí y mi contestación fue, ¿y eso es verdad? Se autocontradice. Se redefinen los principios establecidos. La concupiscencia no es otra cosa que el deseo de bienes materiales, el materialismo y deseo descontrolado y de una manera libertina de lo que tiene que ver con el sexo. Todo eso. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es el resultado de una vida sin Dios? Primero, la inmundicia. La segunda, pasiones vergonzosas. La alteración del uso natural del cuerpo, que es contra la naturaleza y contra el diseño de Dios. Lascivia entre los hombres. Versículo 28. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediencia a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esa lista es la que ven ahí en la pantalla. Son el resultado de una vida sin Dios. Así que una vida sin Dios trae como consecuencia la inmundicia, pasiones vergonzosas y la mente, comportamiento reprobado. ¿Y cuál es el destino para los que practican el pecado de esa naturaleza? Y esto no es popular. Pero dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino los que también se complacen con los que lo practican, los que celebran ese comportamiento. En otras palabras. Entonces, ¿cuál es el destino para esos que practican el pecado? La muerte, la ira de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10, que no heredarán el reino de Dios, diciendo, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso es la realidad. Entonces Pablo, y eso es la realidad nuestra hoy día. Porque hoy día el hombre, por naturaleza, no hay ninguno que entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. No hay ni uno solo bueno. Así que esa idea que el hombre es inherentemente bueno, lo cual se ha comprado a través de los medios, lo que la cultura quiere imponer, es una falsedad. Porque la palabra, si nosotros creemos la Escritura, si nosotros nos vamos a comprometer y a someter a la autoridad de las Escrituras, vamos a entender que Dios está declarando que no hay
ni uno solo justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y mi capacidad de yo buscar a Dios no puede ser de mí, no, es imposible, es realmente imposible que de mi propia naturaleza yo quiera buscar a Dios. A menos que Dios intervenga, a menos que su Espíritu Santo avive la palabra del glorioso evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo y la palabra obran y penetran lo profundo de los corazones. Y entonces cautivan nuestro corazón. Y entonces causa arrepentimiento en nuestras vidas. Y entonces crea en nosotros la necesidad de rendir totalmente al Señor. Y a la vista humana, él recibió al Señor. Sí, recibió al Señor. Pero la iniciativa la tomó Dios. Porque la salvación le pertenece a Dios. Porque el hombre en su condición pecadora no busca a Dios, no puede buscar a Dios. Está muerto, dice en Efesios, están muertos en tus delitos y pecados, y Él nos dio vida. ¿Quién es el que dio vida? Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Y si tú estás muerto, c'est fini. Se acabó. Entonces, en nuestro momento histórico en que vivimos es el de una revolución moral y se han redefinido conceptos. La redefinición entre el sexo y el género. Anteriormente ambos eran sinónimos, sexo y género. Pero hoy día el sexo es considerado solamente la parte anatómica y biológica. Mientras que el género tiene que ver con el sentirse hombre o mujer. El sentirse hombre y mujer. Como tú te sientas. Y hoy día, quiero someter en nuestros colegios públicos, hoy día, nuestros hijos están expuestos a un niño de 4 o 5 años, ya de por sí está expuesto a hacer cualquier cosa para respetar ese deseo de su género, de cambiarse su género, porque se siente hombre o se siente mujer. Y los padres, legalmente, en algunos estados, los padres no tienen que ser consultados para nada. Que tú me quieres decir que a mí no me van a consultar, a mí, que soy padre o la madre, para hacer un tratamiento a mi hijo o mi hija. Pero ese es el mundo en que vivimos. Eso nos ha tocado a la puerta. La manera de hablar también, cambios fundamentales en la lengua española, apelando al inclusivismo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Tiene que ver con eso de todes, ellos, todo ese tipo de cosas, que no tiene que ver o todos o todas, ellos y ellas, no, ellos, todos. O si no, te preguntan, mandas un email y abajo tienes que poner cuál es el pronombre que vas a utilizar para que te respeten y eso. Pero eso jamás se había visto. Vivimos en una sociedad postmodernista y postcristiana. Nadie posee la verdad. Por lo tanto, no existen los valores absolutos ni en la ciencia ni en las religiones. Esa es la mentalidad. Vivimos en una sociedad más compleja donde abunda el acceso a la tecnología. Y a la vez que abunda el acceso a la tecnología, el acceso a la información rápida. Por un lado eso es bueno, porque es muy fácil hacer investigaciones, pero por otro lado no existe el filtro entre la verdad y la mentira en la tecnología. Y eso es importante que lo sepan. Yo sé que muchos lo sabemos, pero hay quienes no. Hay quienes no. Y tenemos que estar conscientes de eso. En fin, este momento está determinado por el yo y lo que le conviene al hombre. Es una sociedad antropocentrista. Antropo significa hombre, centrista, centrado en el hombre, centrado en el yo. Yo soy el importante. Hablaba del lenguaje inclusivo. Incluso vemos en el artículo de arriba que las Naciones Unidas
están legislando eso, están haciendo edictos y pueden ir a la página de las Naciones Unidas y lo van a encontrar acerca del uso inclusivo del lenguaje. La Real Academia de la Lengua Española se va a quedar atrás si no se ponen al día con estos usos. Pero España es uno de los líderes de esta agenda. España, Brasil, Canadá. Todos ellos, nosotros, les, Latinx, latino, latina, no, Latinx. Entonces, a través de la historia, una vida sin Dios. Leíamos, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sabes lo que significa en sus razonamientos en el original griego? Significa dialogismos. Dialogismos, que viene de la palabra dialogismo, de diálogo. Es un diálogo interno para racionalizar nuestras acciones. El pensamiento de un hombre que delibera consigo mismo. Nosotros tenemos una cháchara montada aquí arriba en nuestras mentes, ¿verdad? Y llegamos a racionalizar, a justificar el mal. Cualquier cosa, porque como estamos centrados en nosotros, pues yo tengo que buscar una manera de justificar eso, ¿verdad? Y entonces llegamos a tal punto de envanecernos en nuestro propio razonamiento que nos creemos la mentira, mis amados. Nos creemos la mentira. Nos creemos, si nos hace cosquilla en el oído, no los creemos. Porque para colmo, dentro de nosotros, aparte de la testarudez y aparte de no querer, de nosotros por naturaleza no querer ser como Dios, no querer buscar a Dios, dentro de nosotros hay un sentido de ingenuidad. Somos muy ingenuos y nos gusta lo que nos haga cosquillas, lo que nos suene bien. Vivimos en un mundo que es como tú te sientes y como te suene. Y eso es lo que va a terminar. Y eso ocurre a través de la historia. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Italia hace varios años. Y en ese viaje a Italia, muchos los que van a Italia, los que han ido a Italia, han ido posiblemente a una ciudad, en una isla que se llama la isla de Capri. ¿Ok? Y esa isla de Capri, y los que nunca han ido a Italia quizás van en la televisión y saben, Andrea Bocelli hace conciertos. Es un centro turístico y donde los ricos y famosos van a Capri, tienen propiedades en Capri y una vida espléndida. Pero ¿qué es lo que ocurrió en Capri? En Capri había un emperador romano, se llamaba Tiberio César Augusto, el sucesor de Augusto, el hijo de Augusto, uno de los hijos de Augusto, que reinó durante los años 14 al 34, en los tiempos de Juan Bautista y de Jesucristo. Cuando Jesús fue crucificado, el emperador romano que estaba ahí era Tiberio César Augusto. Y en la parte de Judea, de Judea era Poncio Pilato. ¿Y qué ocurre en Capri? En Capri, lo que ocurrió con Tiberio Augusto César es que él era un rey que tenía un problema de depravación mental, era un pedófilo. Él decidió que no se iba a quedar en Roma y se fue para Capri, al sur de Italia, al frente de la bahía de Nápoles, y desde allí reinó la mayor parte del tiempo. Y entonces desde allí es donde se cuenta la historia que él hizo la mayor de sus fechorías. Y él rendía culto a los dioses romanos, porque estamos hablando de las primeras décadas del primer siglo. Él se exilió en la isla de Capri, desde allí reinó. Pero ¿qué tipo de emperador fue? Un tirano y sanguinario, un pedófilo. Y fíjense, idólatra, con lo que tiene que ver con sanguinario y con la pedofilia y con la impureza, el desenfreno. Otro sitio que visitamos, fuimos a las ruinas de Pompeya, que las ruinas de Pompeya está en la ciudad de Nápoles. O sea, ya no es en la isla de Capri, sino al frente de la isla de Capri está la bahía de Nápoles, y ahí en una ciudad que se llama Campania, en la provincia de Nápoles, está Pompeya. Y el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio, que es este que está aquí, erupcionó.
y erupcionó de tal manera, de una de las erupciones más grandes que ha dado en la historia, que destruyó completamente la ciudad de Pompeya. ¿Y qué es lo que ocurría en Pompeya? Bueno, yo les puedo decir una cosa, nosotros nos quedamos estupefactos. Por cierto, esta foto que ustedes ven aquí como una persona, eso es una persona de verdad, que esa persona, el cuerpo se desintegró obviamente por cosas naturales, pero la forma se quedó por la lava que lo cubrió todo, ¿verdad? Quedó calcinado y se quedó la forma de la persona y eso se quedó preservado ahí. En Pompeya participaban la gente de varios cultos extranjeros, a dioses extranjeros, y adoraban a deidades extranjeras. Y los más populares fueron los cultos a la diosa Isis y el culto al dios Baco, que en la civilización romana era Baco, pero el mismo en la civilización griega era Edón. De ahí viene el hedonismo. ¿Ve? Baco, ustedes han oído las fiestas bacanales. ¿Han escuchado eso? Es una fiesta donde todo free for all. Hércules, el dios divinizado. Baco, el dios del vino y de la borrachera. Apolo, el dios de la medicina y de las artes. Mercurio, el dios del comercio. Nápoles era una ciudad altamente comercial. Y el estilo de vida era, la gente iba al teatro. Muy bueno, a mí me gusta el teatro. Julio y Kiko trabajaron en el teatro mucho tiempo. Tragedias, comedias, pantomimas. Y entonces era un culto al cuerpo, se daban masajes y de todas las cosas que nosotros vemos ahora, los spas, lo que se conoce como, eso existe desde entonces. Era un destino gastronómico, Pompeya. Pero en la parte de la impureza y la depravación, horrible. Y las cosas que nosotros vimos allí era indicio de que era una ciudad sumamente depravada moralmente. Hay quienes dicen que el juicio de Dios fue contra Pompeya. Pero fíjense una cosa, a través de toda la historia, le damos más para adelante, más cerca a nosotros, hemos sido influenciados por el existencialismo. Jean-Paul Sartre dice que el hombre fue definido como el homo volens, o el hombre con voluntad o capacidad para decidir por sí mismo. Ninguna acción ética tiene significado. ¿Tú sabes lo que es eso? Que ninguna acción ética tiene significado. O sea, que significa que cualquier cosa que tú hagas, pues da lo mismo. Es tu verdad. Y si es tu verdad, pues tu verdad, pero la mía es distinta. No tiene ningún tipo de impacto. Eso es el existencialismo. Karl Marx dice que el hombre no es más que un homo faber, o una fábrica, un hombre fabricador al servicio del Estado. Y eso, si ustedes ven las noticias, las cosas se están volviendo, el Estado está queriendo tener injerencia en este país, donde muchas personas hemos venido a este país buscando refugio contra las tiranías y demás. Este país está cayendo en esto. Friedrich Nietzsche, el hombre es un Übermensch o un superhombre que es capaz de no depender ni necesitar a nada ni nadie. El mayor peligro para el hombre es la opresión, la negación de todo valor objetivo. Y fíjate lo que dijo Friedrich Nietzsche: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Nietzsche escribió un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, donde él declaró la despedida de Dios y la muerte de Dios. Y obviamente Nietzsche terminó muriendo de esquizofrenia. Fyodor Dostoyevsky dijo que si Dios ha muerto, todo es permisible. Ustedes ven la consecuencia. Una vida sin Dios nos lleva a toda la permisibilidad. Nos lleva a una dependencia de otras cosas. Nos lleva al hedonismo, que es la esencia de lo bueno, y el dolor, la esencia de lo malo. O sea, el arte de ser feliz. Dios quiere tu felicidad, pero Dios quiere tu felicidad en Él. Dios quiere que tú seas feliz en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Eso es lo que John Piper llama el hedonismo cristiano.
Porque nuestro deleite máximo, nuestra fuente de pasión, una vida centrada en Dios, buscar a toda costa y con pasión, hedonismo cristiano, ¿verdad? Pero el hedonismo, como lo hemos visto en la historia, es todo lo que te haga feliz, va. La cuestión del género, si te hace feliz, va. Es aceptable. El escepticismo, que es totalmente lo contrario, dice, ningún juicio es conclusivo, lo dijo David Hume, que fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. El utilitarismo, el mayor bien para el mayor número de personas y el mayor placer con la menor cantidad de dolor, el valor más alto de las consecuencias. Jeremy Bentham. Fíjense lo que quiere decir eso. Quiere decir que si eso hace feliz, lo que sea que se haga, no importa lo que haga, no importa lo que el Estado, lo que se legisle, no importa la filosofía mía con que yo cría a mis hijos, no importa eso. Si eso hace más bien que mal, o hace más feliz que triste, o causa un mayor bien por mayoría, o le hace menos daño, lo hace el menor daño posible a la mayoría, entonces está bien. Eso es el utilitarismo. Se conoce como el utilitarismo. Luego el humanismo secular, que el hombre es el centro, el hombre es el estándar, el hombre es el ser superior, el hombre es su última autoridad, la religión estorba en progreso, el mundo puede ser cambiado a través de la educación. Y vemos cómo el sistema está cambiando, tratando de cambiar una cultura. El antropocentrismo en la iglesia, donde el hombre es el centro igualmente, pero que Dios está al servicio del hombre. Y lo vemos a través de filosofías y doctrinas falsas como la doctrina de la prosperidad, que tiene que ver con el panteísmo dentro del cristianismo y cómo se vive y se cree una mentira. El hombre sigue siendo el estándar y todas esas cosas. Y voy a hablar más en otra ocasión más a detalle del evangelio de la prosperidad, porque de ahí hay mucha tela que cortar. Pero sí les puedo decir una cosa, que el evangelio de la prosperidad se ha infiltrado dentro de las iglesias como algo que parece ser de Dios, pero no es de Dios, porque es una mezcla de cosas que tienen que ver con el pentecostalismo, que es de Dios, pero una mezcla con el panteísmo, que todos somos pequeños dioses, y una mezcla del nuevo pensamiento que tiene que ver con la nueva era y filosofías del Medio Oriente. El antropocentrismo en la iglesia se le atribuye a una vida cristiana pasiva. Les voy a decir una cosa, unas estadísticas. Según Al Mohler, el presidente del Seminario Bautista del Sur, el 82% de los norteamericanos cree que el refrán "a quien madruga Dios lo ayuda" es un texto bíblico. Un 83% de los cristianos en la iglesia creen que el refrán "ayúdate que yo te ayudaré" también está en la Biblia. Sí está en la Biblia, en Jericó 3:15. Menos del 50% puede nombrar los 4 evangelios. Menos del 50% de los evangélicos que asisten a la iglesia. La mayoría de los evangélicos no norteamericanos no pueden ni siquiera nombrar a más de 3 de los 12 discípulos. El 60% no puede nombrar a más de los 5 de los 10 mandamientos. El 50% de los jóvenes encuestados piensan que Sodoma y Gomorra son nombres de una pareja homosexual y no 2 ciudades. Un porcentaje importante cree que el Sermón del Monte fue predicado por Billy Graham. Y esto es, amárrese aquí. El 12% de los norteamericanos cree que Juana de Arco fue la esposa de Noé el que le construyó el arca. Y a todo esto, el analfabetismo bíblico es rampal. Mis hermanos, yo le doy gracias al Señor porque estamos en una congregación donde nosotros no somos perfectos, pero buscamos y promovemos la lectura de las Escrituras
Porque es importante que pasemos tiempo en el Señor. El tema es que el entretenimiento puede más. Compramos más lo que dice cualquier persona sin filtrarlo a través de Facebook Live o a través de YouTube, y no lo filtramos y decimos, lo dice la Escritura. Pero ¿dónde lo dice la Escritura? No lo dice. ¿Ve? La iglesia se ha vuelto un centro de atención y lanzamiento de celebridades. Eso es otra, en lugar de un centro de discipulado y capacitación de líderes siervos. Aquí los líderes, sobre todo aquí en los Estados Unidos, buscan un protagonismo que se les vea bonito, y buscar fama y todo eso. La iglesia, este es el lugar. Y eso es lo que se ha vuelto. Y eso se atribuye a hogares sin una vida devocional, distracciones, una eliminación del estudio bíblico sistemático, una falta de predicación expositiva y una confianza indebida. Aquella noción de que, ya yo conozco eso en la Biblia, no necesito aprender más. ¿Ve? Pero hay una gran noticia. Estamos terminando. Esa es la gran noticia. No. La gran noticia es que no todo está perdido. Hay una gran esperanza. ¿Sabe una cosa? Este andar cristiano, la vida cristiana, es un andar donde de gloria en gloria estamos siendo transformados. Donde Dios quiere moldear el carácter de Cristo en nuestra vida. Y saben una cosa, cuando yo hablo de la parte de la depravación y todo ese tipo de temas, es importante porque aún dentro de la iglesia tengo colegas que han estado luchando con ese tipo de cosas, con la pornografía. Aún la pornografía en nuestras casas. ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo? Perdón, ¿qué es lo que nuestros cónyuges están viendo? Perdón, ¿qué es lo que estamos escuchando? Perdón, ¿qué es lo que tiene más poder? ¿Cuál es tu referente? ¿Sabes cuál es tu referente? ¿Sabe una cosa? En la iglesia del Señor tenemos que dejar que las Escrituras moldeen y creen la cultura en nosotros, y no la cultura moldear nuestras vidas. Y eso es lo que ha pasado, lo que está pasando generalmente en la iglesia. Por eso es que hay tantas iglesias, tantas congregaciones que están cerrando. Porque la cultura, se han dejado moldear por la cultura y han creado unas expectativas que no son bíblicas, y por lo tanto, entonces, está bien, no te preocupes, no me molesta. Y entonces ha creado unas expectativas que son falsas. Y nosotros tenemos que dejar que la Escritura moldee nuestro andar, moldee aún lo que respiramos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros escuchamos. Todo tiene que ser moldeado por las Escrituras. Filipenses 4:8. Todo lo bueno, todo lo honorable, todo lo que dé gloria, en esto pensad. Pero les voy a decir algo. Jorge Verwer, el fundador del ministerio Operación Movilización, el ministerio que operaba los barcos Logos y Dulos, que murió hace un par de años, él escribió un libro que se llama Sed de Realidad. Y él dice muy acertadamente una cosa, George Verwer. Dice que nosotros cristianos vivimos una esquizofrenia espiritual. Somos santurrones en la iglesia, en el templo, pero nuestra vida privada la vivimos como nos da la reverendísima gana. Vivimos una vida en compartimientos, donde Dios tiene un pedacito de mi vida, pero los demás compartimientos yo no le permito la entrada a Dios. Y eso, mis amados, se llama idolatría. A mí, yo recibo emails, y cuando era anciano de la iglesia americana, los emails eran interminables, de personas que cuestionaban. Porque yo siempre me crié pensando así: ¿cómo usted se atreve a decir esto? ¿Cómo usted se atreve a hablar de este predicador o lo que sea? Bueno, ese predicador está predicando herejía. Llévalo a la Escritura. Pero es que no se puede mencionar nombre. Eso es. No, espérate, Pablo mencionaba nombre. Tenemos que señalar. Tenemos que señalar. Donde vea la espada venir, tú tienes que señalarla. Es nuestra responsabilidad delante del Señor. Mis hermanos, yo lo siento, yo no quiero ofender a nadie, pero si tú estás envuelto en el ministerio, en la prosperidad, en la teología de la prosperidad, es una teología falsa, es una teología pagana.
Es una teología que te va a llevar a la desilusión por el evangelio. Es totalmente falso. Entonces tú tienes que agarrar, la esperanza está es que Dios te permite, ahí mismo donde tú estás, Él te levanta y Él te corrige. ¿Saben? Yo estuve un tiempo, este es mi testimonio, y eso es otra cosa. Yo no quiero que ustedes dependan de mi testimonio, pero les voy a contar la historia bien cortica. Yo siendo anciano, siendo ministro, yo llevo en el ministerio más de 30 años, en distintos aspectos de distintas capacidades. Pero yo les digo una cosa, hubo un momento en mi vida que vino una distracción a mi vida que me cautivó. Y tiene que ver con el área del poder, y con el área de dinero, y con el área de los negocios de multiniveles y todas esas cosas. Y yo empecé a leer libros de autoayuda, porque la teología de la prosperidad te dice que tienes que leer ciertos libros de autoayuda. Y las librerías cristianas están llenas de libros de autoayuda. Y son libros que utilizan aspectos del hinduismo, del espiritismo y todas esas cosas en nuestras librerías cristianas. Y si usted no las discierne con la palabra, usted puede caer en confusión como caí yo. Aunque le suena bonito. Y en ese aspecto, en ese tiempo, yo participé de un curso de 3 días que antes se llamaba, en los años 70 se le llamaba EST, hoy día se le llama Landmark Forum. Y eso es un curso donde tú te sientas y básicamente te están lavando el cerebro con musaraña, con técnicas del Zen. Y ahí yo vi pastores, ahí yo vi ministros de alabanza de iglesia, estoy hablando de la Florida. Allí yo vi personas que sirven en ministerio, personas que están en negocios multiniveles, ahí yo vi todo eso. Celebridades como John Denver, como Raúl Juliá, puertorriqueño, actor puertorriqueño, el de la familia Adams. Estaban metidos ahí en ese tipo de cosas. Y yo sin discernir, y yo estaba como en un tipo de encantamiento. Por mí tuvieron que orar, porque yo era otra persona. Mi personalidad cambió y tuvieron que orar por liberación. De eso hace más de 15 años. Ya vamos para 20 años de eso. ¿Saben una cosa? Y desde entonces yo tomé una determinación. Cuando yo vi que la palabra es lo único suficiente que puede liberarme. El evangelio es la única respuesta para tu vida. El evangelio es la única realidad que puede realmente, que puede levantarte, puede aclarar cualquier cosa. Es la verdad. La verdad te hará libre, pero es la verdad verdadera. Y desde entonces Dios cambió mi vida a un punto de que yo me vuelo a 100,000 leguas de distancia. Falsa doctrina. Así, a ese nivel. Pero ¿saben lo que me dijo? Porque yo estuve un tiempo siendo restaurado. Yo estuve como 1 año sin predicar. Y tuve como 1 año sometido a un tipo de rendición de cuenta con otros pastores, no necesariamente de mi congregación, otros pastores, amigos que oraban por mí. Y el consejo era: tú tienes que devorar las escrituras, tú tienes que devorar la palabra, devora la palabra. Cuando el Señor llamó a Ezequiel, ¿tú sabes lo que le dijo? Lo primero que le dijo, Ezequiel capítulo 3, devora el rollo, llena tus entrañas. El rollo es aburrido, pero eso te va a alimentar. Eso es la verdad. Pero ¿sabes qué? Dice en Proverbios que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. ¿Tú sabes lo que tú necesitas? Tener un hambre y sed de Dios, de tal manera que solamente Él te consuma, que solamente su palabra te llene. ¿Sabes qué? Porque cuando ya tú estás con la pancita llena, tú estás saciado, no necesito más nada. Oh, no puedo.
Pero cuando tú estás hambriento de Dios, entonces Él te va a llenar. Entonces la palabra que es aburrida, que me quedo dormido, se me cierra un ojo, ¿verdad? Y todo eso, es un pestañazo y todas esas cosas. Lo amargo se hace dulce. Y tú sabes lo que va a pasar. Que el día que nosotros tengamos un hambre consumidora por Dios, vamos a ser más efectivos en la evangelización. Vamos a orar bíblicamente. Vamos a ser menos centrados en nosotros mismos. Less full of ourselves. And more full of Christ. Full of the essence. Perdón, yo estoy hablando inglés aquí. De la esencia inalterable que es Cristo Jesús. Eso es la realidad, mis amados. Pero sí hay esperanza. ¿Saben qué? Hay esperanza. Y terminando, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Y esta sí se va rápido. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí, por el justo cualquiera muere, pero por el impío, Cristo murió por el impío. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues aún más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es lo que dice la Biblia que Dios hizo por nosotros? Lo acabamos de leer. Nosotros éramos débiles e impíos, versículo 6. Pero Cristo murió en tu lugar y en el mío. ¿Qué dice la palabra de nosotros? Que éramos pecadores. Versículo 8. Dice, pero Dios mostró su amor. Eso fue lo que Dios hizo. En que Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice la palabra que éramos nosotros? Enemigos de Dios. Versículo 10. ¿Pero qué hizo Dios? Nos reconcilió con Él por la muerte de su Hijo. ¿Qué es lo que la Biblia, qué es lo que dice la Biblia que Dios nos prometió? Nosotros, ya reconciliados con Dios, la salvación. Seremos salvos. Bendito el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra gloria? Versículo 11. Que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Señor. Vivimos un mundo de guerra espiritual. Un mundo de guerra espiritual. Y la palabra como esta hoy, mi oración es que Dios toque tu corazón de tal manera que Él cause una pasión. Los músicos pueden pasar. Que Él cause una pasión de tal manera que te consumas por Él. Que tú seas fortalecido, fortalecida. Que tu mente, tu cosmovisión sea transformada por la palabra de Dios. La cosmovisión son los lentes por donde yo veo el mundo. La visión del mundo. Y Dios quiere aclarar, Dios quiere esclarecer tu cosmovisión y la mía a la luz de Él. Más allá de las tradiciones, más allá de lo que ya tú conozcas. E incluso yo he tenido que sacar el trigo de la cizaña, separar el trigo de la cizaña, aún de cosas que yo traigo, resabios que yo traigo de mi pasado, de las iglesias donde yo estaba. Muchas veces estamos enamorados de mi pastor que vive allá, no sé qué. Sí, ok, gloria al Señor, ora por el pastor. Yo no tengo problema. Pero tú tienes que, Dios quiere que tú disciernas.
Dios quiere que tú ejercites el don de discernimiento. Y yo te voy a decir algo. Una de las razones por las cuales te hemos discipulado los miércoles es precisamente para que tú te ejercites en el discernimiento. No es para que tú estés exprimiendo a Julio, pobrecito, de todo el conocimiento, lo cual lo tiene, y muchas cosas más que yo. ¿Ok? No es para que me vayan a exprimir cuánto conoce el pastor, ¿verdad? Yo le tengo un gran respeto a Julio. Porque ese hermano, eso es un hermano. Él es un siervo de Dios. Es un regalo de Dios a Comunión de Vida. Le tengo un gran respeto. Y le tengo un gran respeto a todas estas personas que están aquí sirviéndole al Señor. Un gran respeto. Yo amo a esta iglesia. Pero saben que una cosa, el amor mío es insuficiente. El amor de Cristo es mucho más perfecto. Porque yo voy a fallar, yo voy a decir muchas cosas, pero sí les voy a decir una cosa. El discernimiento que Dios quiere ejercitar en ti, no lo hagas porque el pastor te lo dijo. No compres algo porque el pastor me lo dijo. Porque este pastor se puede equivocar también. No, si tú lees la escritura, si tú devoras el rollo y dejas que el rollo llene tus entrañas, tú vas a poder entonces, a la luz de las escrituras, decir: mi hermano, yo no sé, yo no entendí esto, pero a mí me parece que usted dijo una cosa que está un poquito aquí. ¿Me lo puede aclarar? ¿Y sabe qué? Eso me ha pasado. Bienvenido sea, todos los pastores hacen eso, porque esto es una posición de exposición. Pero a mí no me importa eso, porque hoy día estoy aquí, mañana el Señor me puede llevar con Él. El Señor me puede llevar con Él y la iglesia va a seguir. Porque el único indispensable aquí se llama el Señor Jesucristo. ¿Tú lo sabías eso? Yo puedo faltar aquí. Yo puedo faltar aquí porque el Señor me lleve. Y claro, iba a estar ahí temblando de que yo estoy diciendo esas cosas. No es una profecía, pero la realidad, de algo nos tenemos que morir, ¿verdad que sí? Sí. Pero lo único indispensable aquí se llama el Señor Jesucristo. Y ese es el pastor de pastores. Así que tú te tienes que llenar de Él. Y mi única responsabilidad, la responsabilidad del pastor Julio, nuestra es de todo el liderazgo aquí, es de apuntarte a ti hacia Cristo para que tú tengas una relación con Él. Y que tú seas lleno y llena de Él. Y tú sabes qué, de esa manera descubrir tu llamado. Porque yo no voy a estar aquí todo el tiempo, toda la vida, ni Julio. Pero a lo mejor Dios quiere levantar a algunos de los niños de la boca de los niños y de los que maman, ¿verdad? Y Dios quiere hacer un ministerio de poder en ti. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Padre, en esta tarde, en esta mañana, delante de ti estamos dándote gracias por quien tú eres. Y gracias por nuestra familia. Gracias porque podemos hablar diáfanamente y transparentemente. Señor, porque tú eres así. Tú hablas tan claro, Señor. Y todo es de ti y nada es de mí. Tú eres el dador de la vida. Oh Señor, y en esta hora oramos por cada una de las familias aquí representadas, para que tú les ministres, tú llenes todas sus necesidades, tú los llenes de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.